Publicación responsable. El avance científico depende en gran medida de la divulgación de los hallazgos de las investigaciones, lo cual implica la observación de determinados estándares profesionales y criterios éticos. No obstante, ya sea por la presión para publicar o por otros motivos, suelen darse casos de publicaciones redundantes, duplicadas, infladas o fragmentadas. Este módulo aborda estos y otros asuntos relacionados con la responsabilidad e integridad de los investigadores al momento de dar a conocer los resultados de su trabajo. Previamente, al hablar de plagio, decíamos que ha motivado una creciente preocupación en la comunidad científica. Pero esas preocupaciones no se quedan solo en el plagio, pues hay varias otras malas prácticas relacionadas con la publicación que también han llevado a los investigadores a manifestarse sobre asuntos como el fraude científico y la ética en la publicación, ya sea institucionalmente como la Universidad de Harvard o en revistas del más alto nivel como Science. Y estos problemas nuevamente se reflejan en índices cada vez mayores de retiro de artículos o retractación en revistas. ¿Qué es la publicación responsable? Publicar significa básicamente hacer pública alguna información. Pero en el campo de la investigación no se trata solo de divulgar informes, sino que esto debe realizarse siguiendo principios de integridad científica. Publicar es un imperativo ético. La comunicación de los resultados de la investigación permite el avance de la ciencia y hace posible que los investigadores dialoguen, conozcan y usen los hallazgos o los refuten. Además, cuando los estudios involucran la participación de personas, se debe considerar formas de comunicar los resultados a la comunidad para que ésta pueda beneficiarse de los conocimientos obtenidos. En el campo de la salud, la publicación permite realizar cambios y mejoras en las políticas y en los servicios de salud. Y en el ámbito científico, la publicación sirve también para justificar el uso de fondos de investigación. Por otro lado, el hecho de publicar tiene para los autores diversas implicancias sociales, éticas y científicas. Entre las sociales está, por ejemplo, el prestigio que se obtiene, la reputación y el crecimiento personal, los ingresos y los derechos patrimoniales. Los aspectos éticos abarcan la transparencia y la veracidad, entre otros. Y por el lado de las implicancias científicas está el posicionamiento de alguna idea, los cambios en los estándares de los servicios sociales y de salud y la mejora de la calidad de vida de la gente. Como vemos, hay varias razones e incentivos para publicar, y es así que muchos autores pueden sentirse inclinados a saltarse las reglas para lograr ciertos objetivos y así avanzar más rápido en sus carreras. Por eso, al desarrollar este tema de la publicación responsable, debemos tener en mente también otros puntos complementarios que revisaremos previamente, como el plagio y la fabricación y falsificación de datos, o asuntos que veremos más adelante en otros módulos, como el reconocimiento de la autoría en las contribuciones científicas o los conflictos de interés. Hoy en día existen normas, como las de la Asociación de Editores de Revistas Médicas, en las que se considera una obligación la publicación de los resultados de las investigaciones, incluso si tales resultados son negativos. Por ejemplo, si en un estudio no se logró lo que se esperaba, los investigadores están en la obligación de reportar de todas formas lo que encontraron. De este modo se evita que otros repitan los mismos experimentos o procedimientos malgastando tiempo y recursos. Por razones de transparencia, esta misma asociación exige para el caso de los reportes de ensayos clínicos que los proyectos hayan sido registrados en bases de datos internacionales accesibles a la comunidad científica, como es el caso de clinicaltrials.gov de los Estados Unidos, o la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, o en el caso del Perú, los registros del Instituto Nacional de Salud. La publicación responsable involucra tanto a los autores como a los editores. A los editores les corresponde someter a los manuscritos a revisión por pares, manteniendo la independencia editorial. Hoy en día, por ejemplo, muchas revistas están consultando a los autores si la entidad que financió el estudio tuvo o no tuvo un rol en la preparación del manuscrito o en el análisis de los datos.
sobre todo para prevenir situaciones de conflictos de interés. De los autores, por otro lado, se espera transparencia e integridad. Nos toca hablar ahora de las publicaciones reiterativas o redundantes. A veces sucede que un mismo autor reproduce en una y otra publicación los mismos métodos, hipótesis, resultados o conclusiones, ya sea completamente o con mínimas diferencias. También puede ser que junte datos de 2 artículos para presentarlos en un tercer artículo. A continuación, veremos diferentes tipos de publicaciones redundantes, como son las publicaciones duplicadas autorizadas y las no autorizadas, las que se conocen como salami y las publicaciones infladas. Aquí tenemos un ejemplo de una publicación duplicada autorizada. Este artículo se publicó primero en inglés en la revista The Lancet en el año 2010 y luego en español en la revista del Instituto Nacional de Salud del Perú en el 2011. Y vean cómo en esta segunda publicación se reconoce la fuente original. Existen varios requisitos para que una publicación duplicada sea autorizada. En primer lugar, ambos editores de las 2 revistas tienen que dar su aprobación expresa para que se vuelva a publicar un trabajo. Esto ocurre comúnmente cuando se trata de versiones, de segundas o terceras versiones en lenguas distintas, pero también cuando un trabajo publicado inicialmente en una revista se quiere publicar luego como capítulo del libro o en una compilación. Recuerden que el editor original retiene los derechos sobre el texto e incluso hay editores que dan la autorización con un pago de por medio. Luego, se debe respetar también la prioridad de la publicación primaria, es decir, si este artículo se publicó primero en Lancet, esa revista debe tener la exclusividad para divulgarlo durante por lo menos una semana. En otros casos, se estipulan tiempos mayores de 6 meses o 1 año. La autorización de una publicación duplicada se justifica cuando el nuevo público objetivo es distinto. En nuestro ejemplo, el artículo original está dirigido a la comunidad médico-científica internacional angloparlante, mientras que la publicación traducida apunta a un público peruano hispanohablante más restringido y que generalmente no tiene acceso a The Lancet. Otras veces sucede que un artículo se publica en una revista especializada en un tema, pero su contenido es de utilidad para investigadores de otros campos, y entonces se puede justificar la publicación en un medio de otra especialidad. Asimismo, la publicación duplicada autorizada debe ser fiel a la original o en todo caso fiel al contenido cuando se trata de traducciones. No se le debe añadir cambios, cortar secciones o párrafos o agregar nuevas informaciones. Se debe registrar la referencia cruzada de la publicación primaria, mencionando explícitamente que el editor original ha ofrecido su autorización cediendo sus derechos patrimoniales. Las publicaciones duplicadas autorizadas se justifican también cuando se trata, por ejemplo, de pautas de manejo clínico o sus actualizaciones, o cuando ocurren emergencias de salud pública que ameritan una difusión mayor de determinada información. Cuando se obtiene la autorización expresa y cuando se cumplen estos requisitos, la publicación duplicada no constituye una mala práctica ni una falta de integridad. Veamos ahora qué ocurre con las publicaciones duplicadas o no autorizadas. Aquí el asunto es sencillo. Si no han sido autorizadas por los editores del trabajo original, constituyen una falta de integridad científica. Pero además de la autorización, preocupa también en estos casos las alteraciones que un autor o un grupo de autores puedan hacer a su trabajo con el fin de hacerlo pasar como una publicación nueva. A veces esto se puede reconocer mediante ciertos indicios, como cambios en la composición o en el orden de aparición de los autores, o modificaciones en el título o en alguna sección del artículo. Si bien detrás de estas prácticas suele haber un ánimo por elevar artificialmente el número de publicaciones, también puede ocurrir porque alguien desea mejorar la visibilidad de su trabajo, pero desconoce que está procediendo mal.
Por eso es importante que la capacitación en integridad científica incluya estos temas. La publicación duplicada no autorizada no solo significa un engaño a los lectores, sino también acarrea varias otras consecuencias negativas. Una de ellas es el consumo innecesario de recursos editoriales, incluyendo el tiempo dedicado a la revisión por pares, además del retraso en la publicación de otros trabajos, retiro de artículos una vez que se descubre la publicación. También hay implicancias legales, pues al publicar un trabajo, los autores asumen compromisos con los editores, quienes legítimamente retienen los derechos sobre los textos. Y los autores que incurren en esta falta pueden beneficiarse de manera fraudulenta en la promoción académica y la obtención de fondos o ganancias indebidas por derechos patrimoniales. Por otro lado, la reiteración suele venir acompañada de alteraciones en la evidencia científica, cuando se manipulan los contenidos con el objeto de ocultar que ya han sido publicados anteriormente. Las publicaciones salami o fragmentadas son aquellas en las que el autor innecesariamente secciona o divide los resultados de un estudio y va reportando cada parte una por una, con el propósito de generar un mayor número de publicaciones. El término alude a los muchos cortes que se le hace al salami antes de servirlo. La figura del jamón podría ser más familiar. Publicar de este modo es perjudicial, porque quienes consultan con uno de estos trabajos reciben resultados incompletos, mientras que las otras partes del artículo pueden ser muy similares a las de otros que salen en del mismo estudio. Pero debemos también ser capaces de reconocer en qué casos una publicación no cae en la categoría de salami, porque también hay estudios, sobre todo aquellos estudios grandes, que tienen diferentes objetivos aunque se trabaja con los mismos datos o la misma publicación, e incluso los diferentes análisis pueden ser realizados por los mismos autores, como en el ejemplo que vemos en la diapositiva. Aquí, el equipo de crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia generó varias publicaciones a partir de un estudio grande con una población de migrantes. Pero en cada trabajo los objetivos fueron distintos, como también fueron diferentes los resultados de cada análisis. Entonces, sí se justificaba preparar varias publicaciones, porque cada una aportó un conocimiento nuevo. En casos como este, lo apropiado es ser transparente y dar a conocer el protocolo del estudio mayor, en el que figuran los múltiples objetivos. Así, se puede demostrar que no se trata de una publicación salami. Este otro ejemplo nos ayudará a entender qué es una publicación inflada. En la parte superior de la imagen aparece el encabezado de un artículo publicado en una revista de dermatología. Se trata de un reporte de 4 casos de infecciones por amebas. Más abajo tenemos otro artículo del mismo autor, que analiza 5 casos de la misma infección. Es decir, con un caso adicional se generó una nueva publicación, esta vez en una revista internacional, pero sin aportar un conocimiento científico nuevo. No hubo cambio en el diseño, ni tampoco en el manejo o la evolución de la enfermedad. Esta es una publicación inflada, porque agrega un caso nuevo a una investigación ya publicada para producir un nuevo artículo cuyos resultados no varían sustancialmente con respecto al anterior. Pero también debemos saber diferenciar situaciones en que la adición de nuevos casos no implica una mala práctica. Porque si en la primera publicación el investigador indica que se trata de resultados preliminares, entonces está siendo claro y honesto con la revista y con el público. Más adelante, puede presentar una publicación final con nuevos casos y resultados ya consolidados, pero siempre reportando que ha habido previamente un adelanto y citando la publicación preliminar. Esto se justifica con mayor razón cuando hay variaciones entre un trabajo y otro, como cuando se cambia el diseño, se cambia el manejo o cambia la evolución de la enfermedad. En todo caso, la transparencia es clave para no incurrir en una mala práctica. Siempre se debe informar tanto a los editores como al público, citando las fuentes cada vez que sea necesario. ¿Cómo detectamos las publicaciones redundantes?
Hoy en día tenemos cada vez más recursos para detectar la redundancia en las publicaciones científicas. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de programas y sistemas informáticos especializados, algunos de los cuales son de acceso gratuito o se encuentran disponibles en línea en Internet. Pero también podemos identificar la redundancia haciendo búsquedas manuales, empleando recursos como el Google Scholar, que también es gratuito en Internet. Allí podemos buscar los nombres de los autores, lugares, poblaciones, objetivos y resultados. Cuando busquemos por autores, hay que elegir sobre todo a los que aparecen listados al inicio y al final de un trabajo. El último autor es importante porque es aquel que es considerado como el autor senior. En años recientes, los editores científicos han asumido activamente esta tarea, lo cual es entendible debido a que son los más perjudicados directamente por las malas prácticas en la publicación. ¿Qué se debe hacer cuando se detecta un caso de publicación redundante? Por el lado de las editoriales, la identificación de una publicación redundante durante el proceso de revisión amerita que el editor se comunique con el autor principal para informarle sobre la falta que encontró. Lo usual en estos casos es que la revista rechace los trabajos cuestionados por problemas de integridad científica, pero puede hacerlo mientras el manuscrito no ha sido publicado aún. ¿Y qué sucede cuando los editores publican un texto y descubren luego que ya había aparecido previamente en otro medio? Si esto ocurre, proceden a retractar la publicación y comunican el hecho a la revista que publicó inicialmente el trabajo. Si lo consideran conveniente o si sus normas así lo indican, pueden incluso informar a los patrocinadores del estudio y a las instituciones a las que están afiliadas los autores. Todo esto se realiza con el objeto de hacer transparente la información y de ponerla a disposición de todas las personas e instancias involucradas o afectadas. Y a nivel institucional, es importante contar con normas y procedimientos que permitan indagar, investigar y sancionar las faltas a la conducta responsable en investigación, incluyendo las malas prácticas en la publicación. Cuando no existen estas regulaciones, es difícil manejar el asunto institucionalmente. Entonces lo que queda es la sanción moral. Pero para que esto se dé, es necesario que se fomente el conocimiento de los principios de la integridad científica. Los problemas en la publicación científica no se limitan al trabajo editorial, pues hay varios aspectos que los autores deben cuidar desde la preparación misma de sus manuscritos. En ese sentido, resulta fundamental que los autores sepan cómo manejar apropiadamente las citas. Aquí tenemos algunos errores comunes en la citación de fuentes. Entre los errores menores podemos referir la escritura inadecuada de los nombres o apellidos de los autores y de los títulos de la revista y de los artículos que se está citando. A veces también en las referencias se ponen mal o se dejan de poner los años, los volúmenes o los números de página. Pero hay otros errores más graves. A veces se coloca la referencia de un artículo, pero al buscarlo uno encuentra que ese artículo no dice lo que señala el manuscrito que lo cita. Sucede también que a veces alguien indica que un artículo se publicó en determinada revista y resulta que no existe el volumen o la página que se señala. También pasa que se atribuye un trabajo a otro autor o se cita algún trabajo y este no aparece en la bibliografía del manuscrito, o al revés. Se colocan referencias que no han sido citadas en el texto. Nunca está de más enfatizar que se debe tener mucho cuidado con las citas. Si alguien no las coloca, se le puede acusar de plagio. En un módulo anterior mencionábamos también que las inconsistencias en las citas y referencias suelen ser indicios que ayudan a detectar plagio. Entonces, nunca está de más enfatizar el cuidado que merece el manejo de las citas. Por otro lado, no está bien confiarse en lo que dice solo el resumen o la versión preliminar de un trabajo, ni en publicaciones que uno no ha leído o entendido bien.
Tampoco es correcto tomar grandes cantidades de texto de una fuente y citar solamente una parte. Tampoco se debe tomar selectivamente lo que se publica en otro trabajo, reportando tan solo aquello que encaja con el nuestro y dejando de lado aquello que no encaja o el contexto real en que se produjeron los otros resultados. Finalmente, es sumamente importante reconocer adecuadamente las autorías. Para resumir lo aprendido en este módulo, diremos que la publicación responsable implica, en primer lugar, reportar y comunicar los hallazgos de las investigaciones, incluso si son negativos o si con el estudio no se logró lo que se esperaba. La publicación reiterativa o redundante es aquella en la que al menos un mismo autor reporta las mismas informaciones, que pueden ser hipótesis, métodos, resultados o conclusiones, en dos o más publicaciones, ya sea completamente o con mínimas diferencias. También hemos visto que la publicación duplicativa o duplicada ocurre cuando el mismo trabajo es publicado más de una vez y se justifica solo si ha sido autorizada y si cumple ciertos requisitos. La publicación salami consiste en fragmentar o dividir innecesariamente un trabajo, mientras que la publicación inflada es aquella en la que se agregan datos para generar un nuevo reporte, pero sin aportar un conocimiento nuevo. Decíamos además que es posible publicar varios trabajos resultantes de un mismo proyecto de investigación, siempre y cuando los reportes tengan objetivos, análisis o conclusiones que sean diferentes. Conocimos algunos métodos manuales y automatizados que nos permiten detectar publicaciones reiterativas, y finalmente vimos que los casos de mala práctica en la publicación pueden ser manejados a nivel editorial, pero también pueden ser manejados a nivel institucional cuando las normas son claras. Para concluir, tenemos aquí un mensaje final. Por un lado, las instituciones que realizan investigación deben enviar mensajes consistentes sobre la necesidad de una conducta íntegra de sus miembros en todo el proceso de investigación, desde el diseño y la ejecución de los estudios hasta el reporte de los resultados. Y los investigadores, por su lado, deben actuar con integridad, pero también recibir y conocer las pautas institucionales en materia de conducta responsable en investigación. Y esas pautas, desde luego, deben tomar en cuenta la publicación responsable.